Revelado. Los escalofriantes actos malditos de la batalla de Tsushima. 10 monstruosos secretos. El viento ululaba en el pequeño pueblo de San Pedro, arrastrando consigo los ecos de un pasado olvidado. Pedro, un joven de 24 años, empujaba la puerta chirriante de la fábrica abandonada. El aire estaba pesado, cargado de una sensación de inquietud que le erizaba la piel. Su trabajo como vigilante nocturno apenas le daba para comer. Sin embargo, su mayor preocupación era su madre, sola en casa. La necesidad de protegerla lo mantenía a pie firme entre las sombras, pero aquella noche algo se sentía diferente. Los susurros comenzaron como un murmullo distante, como un suspiro perdido en la brisa. Los actos malditos, la batalla de Tsushima, decían, y lo llevaron a recordar lo que había escuchado en la plaza del pueblo. Historias de sombras y traiciones que se entrelazaban con su apellido. Se encogió de hombros, más por nervios que por convicción, pero no pudo ignorar la creciente ansiedad que le apretaba el pecho. Su celular vibró, desgarrando el silencio de la noche. Un mensaje, desconocido. Tu familia guarda secretos oscuros. El sudor frío le bajaba por la espalda, su corazón latía con fuerza. Se dejó llevar por el miedo. La paranoia se asomaba entre los rincones de su mente. ¿Quién le estaba enviando esos mensajes? Era como si alguien conociera sus miedos, como si un espectro tuviera un ojo sobre él. Y ese familiar murmullo. A medida que la noche avanzaba, se sentía observado. Las sombras de la fábrica parecían cobrar vida, sus formas distorsionadas como reflejos de un pasado que se negaba a ser olvidado. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La atmósfera se volvía más pesada, casi asfixiante. Un nuevo mensaje apareció en su pantalla. La verdad está en los muros de tu casa. Desesperado, Pedro recordó la leyenda del abominable líder del pueblo, ese que juró proteger a todos, pero que siempre le habían insinuado tenía manos manchadas de sangre. Se preguntó si podía confiar en él. Sus vecinos, a quienes solía considerar amigos, parecían ahora estar llenos de secretos, miradas furtivas que lo seguían, murmullos en la esquina. ¿Quién era realmente su familia? Las visiones comenzaron a atormentarlo. Figuras espectrales vagaban justo al borde de su visión, sombras que parecían arrastrar consigo el peso del horror del pasado. Pedro sintió el aire helado en su rostro y un grito estrangulado se asomó en su garganta. En un momento de pánico absoluto, decidió salir corriendo. Pero en la penumbra de la fábrica, una risa burlona resonó, profunda y malevolente. En aquel instante, comprendió que el verdadero terror no solo provenía de lo sobrenatural, sino de la realidad que lo rodeaba. Se enfrentaba a una intersección aterradora, descubrir la verdad sobre su linaje, o vivir con el temor que podría destruir su vida y la de su madre. ¿Sería capaz de descubrir los secretos oscuros de su familia? ¿Estaría obligado a luchar contra los ecos de un pasado que retumbaba en su alma, con un final trágico que podría sellar su destino? La oscuridad lo envolvía, y un nuevo mensaje brilló en su pantalla, desvelándose como una sentencia. Tu sangre llama. La batalla aún no ha terminado. El silencio se apoderó del aire, mientras Pedro luchaba para calmar su respiración. El eco de esa risa burlona resonaba en su mente, un recordatorio de que sus peores temores podían convertirse en realidad. Con un escalofrío recorriendo su columna vertebral, corrió hacia la salida de la fábrica, sintiendo que las sombras parecían intentar apresarlo, tirando de su ropa y de su alma, como si quisieran arrastrarlo de regreso a un abismo sombrío. Al atravesar el umbral, se encontró de repente de vuelta en la fría y oscura noche.
La luna, apenas un delgado arco de luz, iluminaba el camino hacia su casa. El pueblo parecía dormido, pero una inquietante energía lo envolvía, una sensación de que las miradas lo seguían desde cada rincón, cada ventana cerrada. Con un corazón latiendo desbocado, se apresuró a llegar a su hogar, su única esperanza siendo la imagen de su madre, segura y a salvo. Cuando finalmente llegó, la puerta chirrió suavemente al abrirse. La casa, normalmente cálida y llena de vida, ahora se sentía vacía y fría. Su madre no estaba en su habitual lugar, y él se sintió como un extraño en su propia casa. «¡Mamá!», llamó con voz temblorosa, pero solo recibió el eco de su propia voz de regreso. La luz parpadeaba, y al girar la cabeza, un escalofrío recorrió su piel. Una sombra se movió rápidamente por el pasillo. Sin pensarlo, tomó una lámpara y se adentró en la oscuridad. La atmósfera era densa, como un velo que lo aislaba del mundo exterior. Con cada paso, las paredes parecían cerrar a su alrededor, adornadas con fotografías familiares que ahora se sentían como miradas acusadoras. Él sabía que había secretos en su hogar, secretos que no estaban listos para ser revelados, pero que lo llamaban con fuerza. Las voces de sus ancestros resonaban en su mente, y el último mensaje en su celular pulsaba en su memoria. «Tu sangre llama». La imagen de su abuelo, un hombre del que sabía poco, invadió sus pensamientos. Un hombre con manos sangrantes, un héroe para algunos, un villano para otros. ¿Qué había hecho realmente en la vida? ¿Qué lo había llevado a convertirse en un mito en su propio pueblo? Levantó la lámpara, iluminando el final del pasillo, y allí, en la penumbra, vio una puerta que nunca había notado antes. Una vieja puerta de madera con letras talladas, una inscripción que decía: «La verdad se encuentra aquí». Un sudor frío le empapó la frente. Se preguntó si sería posible que sus mayores miedos estuvieran justo detrás de esa puerta. Con manos temblorosas, Pedro giró el pomo y lo empujó lentamente. La puerta se abrió, como si la casa misma exhalara un profundo suspiro de resignación. Al cruzar el umbral, se encontró en una habitación que había permanecido oculta por años. La luz reveló un altar antiguo lleno de objetos familiares, pero también una serie de cartas amarillentas que parecían pulsar con una energía oscura. Mientras le daba la vuelta a una carta, una estremecedora sensación lo recorrió. Era como si las paredes mismas susurraran, instándolo a descubrir lo que realmente había sucedido, lo que su familia había ocultado. Antes de que pudiera leerla, otra vibración en su celular interrumpió su concentración. Un nuevo mensaje, tan inquietante como el anterior, iluminó la pantalla. La batalla no solo se lleva a cabo en el campo, comienza donde te sientes más fuerte, en tu hogar. La oscuridad comenzó a cerrarse sobre él, una sombra profunda que parecía cobrar vida. ¿Qué secretos se desatarían si continuaba? Estaba preparado para enfrentar los horrores que podrían surgir de su propia sangre. Pedro sintió un escalofrío recorriendo su ser, consciente de que su búsqueda apenas comenzaba. Con el corazón en un puño, Pedro sintió cómo el aire en la habitación se espesaba, como un manto de pesadumbre que lo envolvía. Las cartas, apiladas desordenadamente sobre el altar, parecían mirarlo, instándolo a desvelar la historia oscura de su familia. Se acercó lentamente, cada paso más pesado que el anterior, sintiendo que el suelo crujía bajo sus pies, como si la casa intentara advertirle. Tomó la primera carta, sus dedos recorriendo el papel desgastado. Al abrirla, un aroma a moho y algo más, un olor dulzón y putrefacto, se deslizó hacia sus fosas nasales. Las palabras escritas en tinta desvanecida danzaban ante sus ojos. La sangre llama a la sangre. El sacrificio es la única forma de liberarse del ciclo. Pedro sintió un frío glacial en su interior.
¿De qué sacrificio hablaban? ¿Qué había hecho su abuelo? ¿Y qué efecto tendría sobre él? Cada palabra resonaba en su cabeza como un eco aterrador, llevándolo a una verdad que no deseaba enfrentar. De repente, un golpe seco retumbó en el fondo de la habitación, como si algo hubiera caído. Pedro giró la cabeza, su cuerpo respondiendo antes que su mente, buscando en la penumbra. Allí, donde la luz apenas alcanzaba, vio una figura escurridiza moverse, como un susurro de humo negro que se deslizaba entre las sombras. El terror lo paralizó. Tenía que correr, pero las piernas pesaban como si estuvieran atrapadas en lodo. Recordó las historias que había oído de niño, cuentos sobre espíritus atormentados que reclamaban lo que era suyo. «No voy a quedarme aquí», se dijo a sí mismo, y finalmente, como un resorte, se lanzó hacia la puerta por la que había entrado. Pero al llegar, se encontró con que estaba cerrada. La perilla giraba sin ceder, como si la casa le negara la salida. «¡Déjame salir!», susurró, una súplica que resonó en la inmensa oscuridad. Sintió cómo la respiración comenzaba a fallarle, el eco de su propia voz llenando el espacio vacío. Instintivamente regresó al altar. Con cada carta que hojeaba, la sensación de que algo maligno lo acechaba se intensificaba. Un tercer mensaje llegó de su celular, iluminando su rostro en la penumbra. «Lo que se ha ocultado debe ser enfrentado. La verdad no se detiene por tu miedo». Las palabras eran claras, un golpe de realidad en medio de su terror desenfrenado. Sin embargo, ¿qué verdad estaba dispuesto a enfrentar? Sabiendo que no tenía otra opción, terminó de abrir la segunda carta. Lo que leyó lo dejó helado. «Aquellos que han visto lo que no deberían, deberán pagar con su propia vida». En ese instante, las luces de la casa comenzaron a parpadear con frenética intensidad. Pedro sintió una ráfaga helada que le recorrió el pecho. La sombra del pasillo se hizo más densa, y un susurro, suave como el aire, se volvió ensordecedor. «Ven». Con el corazón a 1000 por hora, Pedro se volvió hacia el altar. El misterioso poder de su familia lo llamaba, casi con desesperación. Tenía que descubrir la verdad, aunque eso significara adentrarse en el mismo infierno. Con una determinación sombría, decidió que no podría volver atrás. La última carta lo esperaba. Pero antes de que pudiera alcanzarla, la puerta se abrió de golpe. Un rostro familiar apareció entre las sombras, su madre. Sin embargo, sus ojos eran vacíos y una sombra oscura destellaba detrás de ella, como si la habitaran múltiples almas. «Pedro, es hora de que tú también lo sepas». La visión lo llenó de terror. ¿Podría ella ser la clave de sus horrores familiares? ¿O sería otra víctima más en esta retorcida línea de sangre? Pedro sintió cómo el suelo se desplomaba bajo sus pies y comprendió que la batalla no solo era en su hogar, era por su vida. Con un grito ahogado, se dio la vuelta, intentando escapar de aquel espectáculo terrorífico. Pero en ese mismo momento, la oscuridad se cerró sobre él y una mano fría y temblorosa le sujetó el hombro. «No te vayas tan rápido. Tienes una elección que hacer». La risa del eco atravesó la habitación y Pedro supo que su verdadero horror apenas comenzaba. Mientras la oscuridad lo envolvía, preguntándose si habrá poder en la verdad o solo más dolor, una pregunta resonó en su mente. ¿Quién sería el siguiente en caer en la trampa de su legado familiar? La mano temblorosa sobre su hombro lo obligó a detenerse. Pedro sintió cómo un torrente de sudor frío le recorría la espalda. El eco de la risa resonaba en su mente, deformando sus pensamientos, convirtiéndolos en un abismo de dudas y miedos. Esa presencia detrás de él, su madre, era solo un fragmento de lo que quedaba de la mujer a quien conoció. Sus ojos vacíos eran un espejo roto, y aquel vacío era más aterrador que cualquier sombra que pudiera acecharlo. «¿Qué quieres de mí?», logró preguntar, su voz un hilo apenas audible en el silencio profundo que envolvía la habitación.
Ella sonrió, una mueca que no alcanzaba sus ojos. Quiero que entiendas que tu sangre no se puede escapar del destino. Todo comienza y termina aquí. Las cartas en el altar murmullaban, como si estuvieran en una danza tétrica, deseando que Pedro se acercara una vez más. Algo en su interior le decía que debía alejarse, que cada segundo transcurrido lo acercaba más a un horror del que no podría escapar. «¡Déjame salir!», gritó, su voz resonando en las paredes como un grito desesperado. Pero su madre no se movió. En cambio, hizo un gesto con la mano, señalando el altar. Antes de que pudiera comprenderlo, la habitación se iluminó. Un resplandor espectral emanando de las cartas lo envolvió. Era como si el tiempo se detuviera, y los ecos del pasado empezaron a repetirse. Las imágenes danzaban ante sus ojos, visiones de rituales, sacrificios y un poder desconocido regocijándose en la maldad. «¡Pedro!», la voz de su madre atravesaba el tiempo y el dolor. «La verdad está ahí, solo tú puedes decidir, seguir o romper el ciclo». Con un profundo suspiro y sintiendo que el tiempo se desgastaba, tomó la última carta entre sus manos. La apertura del papel le reveló un mensaje ominoso. «Para liberarte, ofrenda lo más valioso. No hay escapatoria de lo que has heredado. ¿Qué estás dispuesto a perder?». El terror le invadió el pecho. La revelación de la elección que le quedaba era aterradora. No solo se trataba de su vida, estaba en juego algo más profundo, un legado que amenazaba no solo a su familia, sino a aquellos a quienes amaba. De repente, un temblor recorrió la casa. Las luces parpadearon nuevamente, y el aire se volvió cada vez más denso. Era como si la casa misma reclamara su sangre, como si los ecos de los antepasados estuvieran furiosos, exigiendo ser apaciguados. «¿Qué tienes que ofrecer?», resonó la voz de su madre, ahora casi un susurro, llenando la habitación de una neblina de desesperación. Pedro sintió un impulso irrefrenable. Sabía que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. «No puedo perderlo todo», se susurró a sí mismo, mientras la angustia se desbordaba en su pecho. Las sombras comenzaron a acercarse, tomando forma en torno a su madre, como si la oscuridad quisiera consumirla. Pedro comprendió que estaba atrapado entre un pasado aterrador y un futuro incierto. La elección era clara, pero el precio era aterrador. Entonces, todo se volvió oscuro. Pedro se sintió ser empujado hacia una elección, una realidad que lo acechaba desde las sombras. Precisaba saber la verdad. ¿Pero a qué costo? Antes de que pudiera decidir, se escuchó un grito desgarrador, uno que heló su sangre. «¡Pedro, no lo hagas!». La figura de su hermana apareció entre las sombras, sus ojos suplicándole, pero Pedro ya no sabía si estaba en un sueño o una pesadilla. «Debes elegir, Pedro, tu vida o la sombra de tu familia», clamó su madre. Mientras el pánico se apoderaba de él, la pregunta se apoderó de su mente. ¿Quién será el sacrificio? El silencio se interrumpió por el estruendo de la casa misma, como un monstruo despertando de un profundo sueño. Mientras su mente y su corazón luchaban, Pedro entendía que su elección podría determinar no solo su destino, sino el de todos los que amaba. Y en ese momento de terror palpable, supo que ya no había marcha atrás. ¿Qué le tenían reservado las sombras? Y lo más aterrador, ¿cuál sería el verdadero sacrificio que deberían enfrentar? La oscuridad tragó la habitación, llenando cada rincón con un silencio inquietante, interrumpido solo por los latidos acelerados del corazón de Pedro. Ante él, la figura de su madre se desvanecía en la penumbra, sus ojos vacíos aún fijos en los suyos. «No puedo perder a mi familia», murmuró. Aunque al decirlo, Pedro sabía que esa no era una promesa que pudiera cumplir. «¿Acaso crees que puedes escapar de lo que llevas dentro?». La voz de su madre se tornó más profunda, retumbando en las paredes como si la casa misma hablara. «Mi sacrificio fue solo el comienzo». La figura de su hermana, aún en el umbral de la puerta, parecía ir y venir, como un reflejo en un espejo roto.
«Pedro, no dejes que lo engañen. Es una trampa». Sus ojos brillaban, llenos de terror mientras ella extendía la mano, acercándose un poco más a la luz tenuemente iluminada por las cartas. Pedro sintió un impulso instintivo, un deseo de correr hacia ella, pero las sombras, como serpientes oscuras, se enroscaban a su alrededor. «No hay tiempo», pensó. La elección estaba aquí y no podía huir. Sin embargo, lo que realmente estaba eligiendo era intolerable. Con un grito atronador, las cartas comenzaron a volar en el aire, susurrando fragmentos de historias y secretos olvidados. Un murmullo creció alrededor de él, voces extraviadas de generaciones que habían pagado el precio de la maldad. «Sangre por sangre», resonaban en su mente. «Almas a cambio de libertad». «¿Qué ofrenda harás?», preguntó su madre, ahora casi un eco distante. Fue en ese momento cuando Pedro miró a su hermana y vio en su rostro la desesperación pura. La visión de su hermana, una luz en medio de la oscuridad, le dio fuerzas. «Te elijo a ti», gritó. «Tú no tienes que ser parte de esto. ¡Ve!». Pero ese grito fue solo un susurro en el vasto silencio. La oscuridad se abalanzó, envolviendo a su hermana en la penumbra. Un grito ahogado emergió de sus labios mientras las sombras la atraían. «¡Pedro, no!». Se desvaneció, y el eco de su desesperación atravesó cada fibra de su ser. «¡Sacrificio!». La risa de su madre resonó, distorsionada por la locura. «Ese es el verdadero precio. Solo tú puedes decidir a quién ofrendar». Con cada palabra, la tensión crecía hasta romperse. Pedro gritó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La elección no era solo suya. El destino de su familia, de cada persona que amaba, se cernía sobre él con una densidad aplastante. En un último intento desesperado, se aferró a las cartas. «No, no puedo dejar que esto ocurra», murmuró con convicción. Con cada carta que tocaba, visiones aterradoras y recuerdos de su familia agonizaban ante él, entrelazados en un ciclo del que sentía que jamás saldría. «Salva a tu hermana». El susurro vino de dentro de él, así como el ruido del temblor de la casa se intensificaba, como un monstruo hambriento que aguardaba en la oscuridad. Pero, ¿cómo podría salvarla si eso significaba perderse a sí mismo en el proceso? En la cima de su agonía, vio una figura más en el fondo. Era su madre, pero algo había cambiado. Ella sonreía, y en esa sonrisa había una promesa de liberación, pero también una advertencia. «A veces, el verdadero horror no está en lo que hay fuera, sino en lo que llevamos dentro». Antes de que pudiera comprender del todo, sintió cómo la elección se le escapaba entre los dedos. Las sombras danzaban alrededor de él, presionando, apretando. «¡Elige!», resonó la voz de su madre, mientras la casa retumbaba sobre sus cimientos. Y en ese instante, entre la agonía y la decisión, el terror se intensificó, guiando a Pedro hacia un camino del que no había retorno. Ahora sabía que lo más valioso que podría ofrecer no era su vida, sino algo mucho más profundo, la esencia de su alma. Pero, ¿qué quedaría de él si la perdía? El siguiente grito helado que resonó en la casa no era de su madre ni de su hermana, era el eco de su propia voz, una advertencia del destino que lo acechaba. «¿A qué precio, Pedro?». La oscuridad se irguió en su alrededor, esperando ansiosa la respuesta. Y entonces, el silencio definitivo siguió al grito. ¿Hubiera alguna forma de escapar de aquel horror? Pedro se quedó paralizado. La oscuridad lo abrazaba como un manto pesado. Cada rincón de la habitación temblaba con un poder que iba más allá de su comprensión. «Elige», repetía la voz de su madre, resonando en su mente como un latido maligno que nunca cesaba. La presión aumentaba, como si la casa misma esperara su decisión. «¿Qué haces, Pedro?». La voz de su hermana emergió de algún lugar en la penumbra, una llamada débil y distante. Las sombras parecían moverse con vida propia, acercándose a él, amenazantes,
como si quisieran arrancarle la conciencia. A cada instante, la imagen de su madre se desvanecía un poco más, desplazándose en un espacio que ardía en locura. «El sacrificio puede cambiarlo todo», susurró la figura, una seducción que prometía liberación, pero su mirada vacía seguía siendo un recordatorio de la maldad que lo rodeaba. Pedro temió lo que podía suceder si no actuaba, pero su corazón se debatía entre salvar a su hermana o conservar sus propias esperanzas. Abrió los ojos, enfocándose en la luz tenue que provenía de las cartas esparcidas a su alrededor. Cada una contenía un fragmento de su vida, de su familia. Sus dedos recorrieron las cartas con temor. Una ráfaga de recuerdos desgarradores le golpeó. Eran risas pasadas, abrazos cálidos que se alternaban con gritos de angustia. «Incluso esto se puede romper», pensó para sí. Pero esa voz interior era un eco lejano, distorsionado por la inminente elección que su madre le demandaba. Cerró los ojos con fuerza, respirando hondo mientras las sombras se revolvían a su alrededor. «Debo hacer algo». De pronto, un estallido de luz iluminó la habitación. No era la luz de la tarde que esperaba. Era un resplandor azul, frío y antinatural. Las cartas comenzaron a flotar, formando un círculo a su alrededor. Las imágenes que una vez le dieron consuelo, ahora se transformaron en visiones aterradoras, los rostros de su madre y hermana alimentándose del terror que brotaba del alma misma de Pedro. «No», gritó, abrumado por la desesperación. «No puedo permitir que esto suceda». La casa respondió como si su súplica hubiera despertado algo que había permanecido dormido. Las paredes temblaron, un crujido profundo lo atravesó como un grito feroz. La figura de su madre se oscureció, sus rasgos retorciéndose en una expresión de furia. «No tienes el poder aquí, Pedro. Solo eres una marioneta en este ineludible juego». Pero cada palabra de la figura solo avivó la llama de su determinación. Con un grito desgarrador que atravesó la habitación, Pedro sintió como el aire vibraba a su alrededor. Extendió las manos hacia las cartas y una corriente de energía lo envolvió. Era como si esas cartas supieran, como si se alimentaran de su deseo de luchar. «Voy a enfrentar esto», pensó, un nuevo fuego ardiendo en su pecho. Los ecos de otros sacrificios perdidos comenzaron a cruzar su mente, murmullos desesperados de aquellos que, al igual que él, fueron atrapados en la oscuridad. No podía dejar que eso fuera su legado. El poder de lo sagrado comenzaba a despertar en él, un grito ancestral que resonaba en su oído. «Elige la libertad, escoge la vida». Un nuevo susurro, más fuerte ahora, lo envolvió. La voz de su hermana se unía a la suya, como un canto que buscaba atravesar las sombras. Pero, ¿a qué precio? La pregunta lo atormentaba, atormentando su mente. Las sombras aumentaban, devorando el espacio. En el horizonte de su mente comenzaban a surgir visiones de los rostros de su madre y hermana, absortos y atrapados en la oscuridad, pero aún vivos, aun cuando el sacrificio parecía inevitable. La elección que enfrentaba se tornó en una batalla por su alma y la de ellos. «Debo actuar antes de que sea demasiado tarde». Y con cada chispa de determinación, la casa vibraba, respondiendo a su voluntad mientras ese susurro crecía más fuerte. Pero justo cuando parecía que Pedro podía desterrar la oscuridad, una risa helada resonó en la habitación. Un eco aterrador que provenía de un lugar oscuro y profundo. «No hay escapatoria, querido hijo». Las palabras de su madre se deslizaron como serpientes frías, insinuando que eso era solo el principio. Y así, la casa estalló en un torbellino de sombras, llevándose consigo la última luz que había en la habitación, dejando a Pedro enfrentado a lo que había invocado. Pero las pesadillas que se desataban a su alrededor eran solo un anticipo del horror que estaba por llegar. «¿Cuánto más vas a sacrificar?»,
resonó una voz sin cuerpo, desvaneciéndose en la oscuridad. Él sabía que el verdadero terror estaba aún por revelarse. El aire se espesó a su alrededor, la risa de su madre resonando y rebotando en las paredes como un eco interminable. Pedro sintió que su corazón se aceleraba, latiendo con la desesperación de quien se encuentra al borde del abismo. Las sombras se tejían a su alrededor, formando figuras grotescas, sombras que brillaban con una luz oscura propia, como si tuvieran vida y propósito. ¿Qué te detiene, Pedro? La voz volvió a retumbar, ahora más fuerte, como un trueno que atravesaba la tensión del momento. El dolor punzante del dilema se apretó en su pecho como una garra afilada. ¿Iba a sacrificar a lo que más amaba? Los recuerdos de su madre antes de la oscuridad empezaron a fluir en su mente, su risa, la calidez de su abrazo. Pero ahora, esa figura desdibujada frente a él era algo diferente. Un simple cascarón de su madre, lleno de vacío y maldad. «No, esto no es quien eres», gritó con todas sus fuerzas, las palabras saliendo de su boca como una súplica. Las cartas comenzaron a brillar con un fulgor extraño, iluminando las sombras que se aferraban a sus piernas y que trataban de arrastrarlo a una hendidura de desesperación. Él resplandeció en su determinación. La voz de su hermana emergió, clara como un cristal. «Sigue luchando, Pedro. No dejes que esto te consuma». Tomando aire, recogió todas las fuerzas que le quedaban y se concentró. Las cartas a su alrededor comenzaron a girar, formando un torbellino, y de entre ellas surgieron figuras vagamente familiares, rostros de sus seres queridos que parecían flotarle en la mente. Pero entre ellos, un rostro se destacó, el de su padre. Con su mirada firme y serena como si le dijera que todo estaba bien, que la esperanza no se había perdido. «Solo te queda una opción», susurró la voz en sus oídos, esta vez con un tono más suave, casi maternal. «Elige salvarla a ella. Puedes dejarlo todo atrás». Las visiones comenzaron a distorsionarse. El rostro de su hermana se marchitó, tornándose en el de una figura pálida y desesperada. «No», gritó, nuevamente, cerrando los ojos con fuerza, intentando limpiar su mente de aquella imagen. La voluntad comenzaba a reinar en su corazón. «No dejaré que me manipules», murmuró, repitiendo la frase como un mantra. «Yo elijo la verdad». De repente, el torbellino de cartas explotó en un destello de luz. Pedro sintió cómo su cuerpo se elevaba, como si la energía que había despertado en él lo arrastrara hacia el corazón de la tormenta. La habitación se iluminó, una claridad cegadora que eclipsó las sombras. La figura de su madre se refundió en la oscuridad, su rostro distorsionado en una mueca de dolor. Pero la luz era tenue y efímera. A medida que la figura retrocedía, una risa aún más aterradora regresó a la habitación, rasgando el silencio con su filo cortante. «Pequeño tonto, ¿acaso crees que esto se acabará tan fácilmente?» La casa tembló a su alrededor y el suelo se agrietó, revelando una oscuridad profunda que parecía devorar todo a su paso. Pedro sintió que el suelo cedía bajo sus pies, un abismo parecía asomarse, pero no podía caer. La voz de su hermana entró en su mente. «Él no tiene el control, tú lo tienes. Lucha, Pedro». El terror se transformó en determinación. Con un gesto decisivo, empujó su mano hacia la casa, canalizando toda esa energía y esperanza que había acumulado. Entonces, la casa estalló en un doloroso grito, como si estuviera desgarrándose por dentro. Los ecos de sus mundos se entrelazaron, revolviéndose como serpientes en una frágil danza de poder. Una grieta se abrió ante él, revelando una oscuridad aún más profunda, más aterradora. Mientras todo comenzaba a caer, una última visión se dibujó en su mente, la imagen de su madre, aún perdida, pero ahora con una pequeña chispa de luz en sus ojos. «Elige bien, hijo», resonó su voz, un eco de lo que alguna vez fue. Pedro sabía que el verdadero desafío recién comenzaba. La oscuridad parecía estar sedienta de más que solo su miedo.
Se enfrentaba a un monstruo mucho más grande de lo que había imaginado, uno que amenazaba con devorar no solo a su familia, sino todo lo que alguna vez había conocido. Sintiendo un frío helado que se colaba en los huesos, Pedro comprendió que tenía que enfrentarse a su madre, pero más importante aún, a las sombras que ella había liberado. La lucha por su alma apenas había iniciado, y el sacrificio al final podría ser mucho mayor de lo que había previsto. ¿Sería su amor lo suficientemente fuerte para vencer a la oscuridad? El torrente de energía parecía provenir de todas partes, llenando a Pedro de una euforia aterradora. La grieta en el suelo se extendía como una serpiente voraz, ansiosa por devorar lo que encontraba a su paso. Mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba, las sombras comenzaron a reconstituirse, moviéndose hacia él con una ferocidad renovada. Gritos inhumanos resonaban, despertando el eco de sus peores pesadillas. «¿Qué quieres de mí?», gritó Pedro, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de su cuerpo. Las sombras se detuvieron, oscilando en la habitación como si respondieran a su súplica. «Tu desprecio, tu dolor», murmuró una de las figuras. Era una mujer alta, sus rasgos vagamente reconocibles, pero distorsionados, atrapados entre la oscuridad y la luz. «Entrégamelos, y tu madre será liberada». La risa siniestra rebotó en las paredes como el canto de los muertos. Pedro cerró los ojos por un momento, recordando la calidez de los abrazos de su madre, el sabor de su cocina y aquella sonrisa que iluminaba incluso los días más oscuros. Era una batalla de amor contra la maldad en su forma más pura. El rostro de su madre se descompuso en su mente, el dolor y la tristeza reflejados en su mirada. «A ella no le importa tu dolor», interrumpió la voz sombría, aumentando la presión en su pecho. «Ella te ha abandonado. Este mundo no tiene sitio para los débiles, Pedro. Su alma está perdida, y tú también lo estarás si no actúas pronto». Las sombras se agitaron a su alrededor, lanzándose hacia él como un enjambre de avispas. Pedro sintió cómo el terror lo envolvía, empezando a aplastar su voluntad. Pero no podía rendirse. La visión de su madre, atrapada entre el amor que había sentido y la angustia que ahora la consumía, le dio valor. «No, yo no te daré mi dolor», exclamó, con una feroz determinación. La habitación vibró ante su grito, y en un instante el torbellino de cartas brilló nuevamente, reflejando las llamas de su fuerza interna. Las sombras se detuvieron, titubeando ante su desafío, como si la luz que emanaba de él las mantuviera a raya. Fue entonces que Pedro notó algo curioso. Las cartas que giraban a su alrededor comenzaban a formar figuras, rostros de seres queridos, de amigos, de aquellos que habían luchado y caído. Sus ojos brillaban intensamente, reflejando esperanza y solidaridad. Él extendió su mano hacia ellos, tocando el aire como si pudiera conectarse con su fuerza. «Están conmigo», murmuró, sintiendo que cada palabra llenaba la habitación de un calor confortante. «No estoy solo». Las sombras vacilaron, y en su titubeo Pedro vio una oportunidad. Con un grito ensordecedor, materializó toda su energía y amor en un rayo de luz blanco dirigido hacia la grieta. A medida que la luz impactó el suelo, las sombras fueron arrojadas, como polvo ante una tormenta de arena. Pero justo cuando la oscuridad comenzó a retroceder, una figura emergió de la grieta. Era su madre, su rostro más claro, más visible, pero sus ojos aún llevaban la angustia que Pedro reconocía. «Pedro», susurró, y su voz era un eco triste. «Ayúdame a volver». «No, no te dejaré caer otra vez», gritó, observando cómo la sombra de su madre intentaba arrastrarla hacia la oscuridad.
Era una batalla interna, una lucha entre lo que ella había sido y lo que había llegado a ser. El tiempo parecía detenerse. ¿Salvaría a su madre o se dejaría consumir por la oscuridad? Una decisión colosal pesaba sobre él, y justo cuando estaba a punto de elegir, escuchó la risa retumbante de esa voz que había invadido su mente. ¿Vas a dejarla ir o te atreverás a sacrificarla por tu propia salvación? Sin más tiempo que pensar, Pedro se decidió en ese instante. Su mano temblaba, pero su corazón ardía con algo que nunca había sentido antes. Fue una mezcla de amor y desesperación. «No, no te dejaré», gritó, lanzando su luz con más fuerza. La batalla continuaba, pero al menos Pedro sabía que el verdadero horror apenas estaba comenzando. La oscuridad no se rendiría tan fácilmente. ¿Qué secretos estaban a punto de revelarse en las sombras al otro lado de esa grieta? El verdadero monstruo se estaba gestando, esperando a que él diera un paso en falso. La luz brilló con más fuerza de lo que Pedro había imaginado. Sintió su energía recorrer todo su cuerpo como un relámpago. La grieta en el suelo parecía temblar ante su luz, y las sombras retrocedían, gritando, pero nunca se desvanecían por completo. En su interior, sabía que esto no sería suficiente. «¡Pedro!», gritó su madre, su voz al borde de un llanto desgarrador. Sus ojos, una mezcla de súplica y miedo, buscaban los de él con una desesperación palpable. Las sombras giraban a su alrededor, tratando de tragársela, reclamándola de nuevo. «Te necesito», susurró ella, como si su vida dependiera de eso. Pedro notó cómo su imagen empezaba a desvanecerse, como si la oscuridad la estuviera devorando. Era un terror absoluto. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El aire se volvió espeso, como si toda la habitación retuviera el aliento, y el silencio se deslizó entre las sombras. Pero la luz aún pulsaba. «¡Vete de aquí!», gritó, enfrentándose a la sombra que poseía a su madre, encarándola con su propio dolor. «No me la llevarás otra vez». Al pronunciar esas palabras, el espacio tembló y una onda de energía estalló de él, proyectando una luz brillante que iluminaba cada rincón de la habitación. Las sombras gritaron, se retorcieron y retrocedieron, pero no se desvanecieron. Al contrario, parecieron alimentarse de su miedo. «¡Sálvala! ¡Es tu única oportunidad!», retumbó la voz siniestra nuevamente, burlándose de su fortaleza. «Siempre te dije que tú eres el verdadero monstruo aquí». La risa resonaba, cada eco haciendo que su corazón latiera como un tambor descontrolado. Pedro sintió que su mundo se desmoronaba, mientras la figura que una vez fue su madre cambiaba de forma, distorsionándose en una espiral de sombras y luces titilantes. Su piel se volvió pálida, sus ojos vacíos, y Pedro comprendió que la puerta a la que había accedido no solo arrastraba su pasado, sino también su propia alma. La lucha había empezado en los confines de su mente, pero ahora se materializaba ante él como una terrible verdad. «Debes elegir, hijo», le dijo la figura de su madre con una voz que ya no sonaba como la de ella. Las sombras la rodeaban, danzando en un grotesco espectáculo de su dolor. «No, no eres tú», gritó Pedro, aferrándose a la luz que emanaba de su ser. En su mente, las imágenes de su infancia, sus risas, sus días soleados llenaron su mente. No podía permitir que esto fuera el final. «Eres solo una ilusión». Bajo esa presión, Pedro sintió que el suelo temblaba de nuevo. Sin embargo, esta vez no solo era la grieta, el mundo entero a su alrededor crujía. La habitación se oscureció cada vez más, las sombras parecían conquistar todo.
Con una última mirada a la figura de su madre, Pedro dio un paso tembloroso hacia adelante, dispuesto a realizar un sacrificio que podía cambiarlo todo. Y justo en ese momento, cuando la luz volvió a brillar intensamente, Pedro no pudo evitar un grito desgarrador al notar que una sombra se cernía sobre él, dispuesta a engullirlo. «¡Es hora!», resonó una voz profunda que venía de todas partes, un eco aterrador que llenó cada rincón de su ser. El pulso de su corazón aceleró aún más al darse cuenta de que podría no salir de allí nunca, pero en su pecho latía una resolución. «No estoy solo», susurró con fuerza, sintiendo la conexión de los rostros que había visto en las cartas. «No puedo fallarles», pensó con ardor. Con un movimiento desesperado de su mano, alzó su luz una vez más, canibalizando toda la energía que tenía, lanzándola hacia la grieta para salvar a su madre una vez más. Pero el eco de las risas se alzó aún más alto, y lo que había sido una sombra detrás de la grieta comenzó a manifestarse. Algo monstruoso estaba tomando forma entre las sombras. Era solo el comienzo de su horror. ¿Qué era lo que realmente debía enfrentar? ¿Qué secretos se estaban escondiendo en esa oscuridad? Pedro se preguntó si alguna vez podría volver a ver la luz o si estaba destinado a convertirse en parte de la oscuridad. La figura emergente se definió lentamente. Sus ojos brillaban con un alma que había sido completamente devorada. Y la pregunta cortante resonó. «¿Qué harás ahora, Pedro? La batalla acabará cuando tú decidas el siguiente movimiento. ¿Pero a qué precio?». La luz brilló intensamente, desdibujando la figura oscura que emergía de la grieta. Pedro, sintiendo el peso del terror que había enfrentado, comprendió que su lucha no era solo contra la oscuridad que amenazaba a su madre, era una batalla por su propia alma, por su familia y por aquellos que estaban atrapados por el legado maldito que había heredado. Con un profundo suspiro, reunió cada retazo de coraje. Las visiones de su infancia, la risa de su hermana, el amor aplastante de su madre, llenaron su mente. Era hora de acabar con el ciclo, de cortar la cadena del dolor que había unido a su familia con aquella oscuridad. «No te tengo miedo», gritó, su voz resonando. La luz a su alrededor creció, convirtiéndose en un faro de esperanza que atravesaba las sombras. La figura emergente vaciló, como si la luz pudiera disolverla. Era el monstruo que había devorado a su madre y que amenazaba con consumirlo a él también. Pero él no estaba dispuesto a ser una víctima más. Del caos, un susurro familiar surgió en su interior. «Eres más fuerte de lo que crees, hijo». La voz de su madre apareció en su mente, no la que había sido consumida por la oscuridad, sino la que había amado y cuidado de él. Esa luz internalizada se convirtió en su escudo. Alzando su mano con determinación, Pedro envió un rayo de luz que atravesó la oscuridad. La silueta tembló, gritos de desesperación brotaron del abismo que se había abierto. Las sombras parecieron chocar, quedando divididas entre la luz y la oscuridad. Era un momento crítico. «Este es el legado que yo elijo», proclamó, su voz resonando con gran fuerza. «Eliminar el dolor, atravesar mis miedos y reclamar mi familia». Aquella declaración, cargada de poder, reverberó en todas las paredes. La grieta vibró, y cada palabra parecía ser un golpe que hacía eco en la estructura de la casa misma. En ese instante, sintió la energía girando en su pecho, transformándose en una esfera brillante. La luz aumentó hasta que se convirtió en un torrente atronador que se abalanzó sobre la figura oscura como una avalancha. «Deja de atormentarlos, libéranos a todos», gritó, aferrándose a la esperanza, a la fuerza de su amor. La sombra chilló. Una ráfaga de ruidos escalofriantes salió de su boca mientras intentaba aferrarse a lo que quedaba de él. Pero Pedro no iba a ceder. Con su corazón encendido por la valentía, dejó escapar un grito liberador,
acompañado por la luz que emanaba de él. En un estallido, la oscuridad fue desterrada de golpe, y un grito ensordecedor resonó, un eco que se desvaneció al instante. La sala entera tembló, la grieta se cerró, arrojando un destello de luz que llenó la casa. Los ecos de voces antiguas que habían clamado desesperadamente por liberación se unieron en un canto armónico. Pedro se sintió aliviado, como si diera un paso hacia la libertad. Al abrir los ojos, se encontró de nuevo en su hogar. La habitación, que antes estaba inmersa en sombras, ahora brillaba con luz cálida. Su madre estaba allí, con la mirada clara. «Has hecho lo correcto, Pedro». Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras se lanzaba a sus brazos. «Lo sentí, mamá. Pensé que te había perdido», dijo, su voz entrecortada por la emoción. «Siempre vas a tenerme en ti», respondió su madre, su amor brillando más allá de cualquier oscuridad. Pedro miró a su alrededor, la carga de secretos familiares, las sombras que habían plagado el linaje durante generaciones parecían haberse disuelto. La casa ya no estaba atrapada, sino libre, y con ella su familia. La risa de su hermana resonó en el aire. Apareció en la puerta, sus ojos brillantes llenos de gratitud. «Lo hiciste, hermano, lo logramos». La alegría llenó la habitación. Pedro sonrió, el peso en su pecho se desvaneció. Había enfrentado su legado aterrador y había elegido el amor sobre el miedo. Sabía que la batalla había terminado, al menos por ahora. Se sentía más fuerte, no solo por haber enfrentado la oscuridad, sino por haber elegido liberar a su familia del ciclo de dolor. Mientras la luz se extendía por toda la casa, Pedro tomó la mano de su madre con gratitud. «Juntos lo vamos a reconstruir. No más secretos, no más miedos». Se sintió firme, preparado para enfrentar cualquier cosa, sabiendo que lo más importante era que estaban juntos. En ese momento, comprendió que la verdadera batalla había sido la lucha por su alma, y aunque la sombra aún podría acechar en la distancia, ahora sabía que cada elección lo llevaría a un nuevo amanecer, uno lleno de luz y esperanza. Gracias al amor, a la unión y a la verdad, la oscuridad había encontrado a su maestro. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.